Muy buenos días. Nos correspondió explicar la respiración celular y el flujo del carbono en la respiración del ácido cítrico, presentado por Chelsea Camila Silva Neita y Liacharini Españabat. ¿Qué es la respiración celular? La respiración celular es el proceso por el cual la célula obtiene energía a partir de azúcares u otras moléculas orgánicas, al reaccionar los carbonos e hidrógenos en la presencia de oxígeno. ¿Qué resulta de la respiración celular? El resultado de la respiración celular es el dióxido de carbono, agua y adenoacin fosfato ATP. El dióxido de carbono se elimina de la célula y el ATP es la molécula que la célula utiliza como energía química para realizar sus funciones. Cabe resaltar que la respiración celular consiste en varias reacciones químicas que tienen lugar en el citoplasma y en la mitocondria. Las reacciones químicas son llevadas a cabo por enzimas, proteínas especializadas en cada reacción. Como se puede ver en la imagen, la célula está en el medio, después entra el oxígeno, los azúcares y otras moléculas, sale la energía química en forma de ATP y también sale el dióxido de carbono y el agua. Etapas de la respiración celular. La respiración celular consta de una serie de reacciones que se pueden agrupar en tres etapas. 1. Glucólisis o glicólisis es la primera etapa de la respiración, se produce en el citoplasma de la mayoría de las células, consiste en la conservación de una molécula de glucosa con 6 carbonos en dos moléculas de piruvato. Cada una de las tres contiene carbonos. La glucólisis consta de 10 reacciones, cada una catalizada por una enzima, en la que se consumen dos moléculas de ATP y se producen 4 ATPs. Además, se generan dos moléculas transportadoras de hidrógeno, la nicotinamida adenina dinucleótido NADH, que serán usadas en la última etapa. 2. Ciclo del ácido cítrico. Es la segunda etapa de la respiración celular que se lleva a cabo en la mitocondria de las células eucariotas. También se conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs. En esta etapa se produce el dióxido de carbono, CO2, que se elimina, y las moléculas portadoras de electrones NADH, flavin adenin dinucleótido, FADH2, que pasan a la siguiente etapa. El ciclo consta de 8 pasos, donde el oxacelato, una molécula de 4 carbonos, se combina con el acetil, 2 carbonos, del acetil coenzima A, acetil-CoA, para formar el citrato de 6 carbonos. A partir del citrato se van liberando dióxido de carbono, nada más se elimina un carbono hasta formar un nuevo oxacelato y comenzar el ciclo de nuevo, como se muestra en la imagen. La respiración del ácido cítrico, también conocida como ciclo de Krebs, es una serie de reacciones químicas que ocurren en las células eucariotas en la matriz mitocondrial para producir energía. En este ciclo, la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos tienen como producto final el acetil-CoA. Su finalidad es la producción de NADH y FADH2, compuestos necesarios para la producción de ATP en la cadena respiratoria. Para que este proceso se pueda llevar a cabo, primero debe ocurrir la formación del acetil coenzima A. Este compuesto es una molécula precursora del ciclo de Krebs y se va a formar a partir del piruvato que se produjo en la glucólisis. La formación del acetil-CoA se da debido a que el piruvato que se produjo en la glucólisis se va a transportar desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial y es ahí en donde el piruvato va a reaccionar con la coenzima A para producir acetil-CoA y NADH. Una vez que se produjo el acetil-CoA, ahora se puede llevar a cabo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la matriz mitocondrial en las células eucariotas, mientras que en las procariotas este proceso se lleva a cabo en el citoplasma. Este ciclo está constituido por 8 reacciones. En la reacción número 1 se produce la unión del acetil-CoA, que contiene 2 átomos de carbono, más oxalacetato, que contiene 4 átomos de carbono, para producir una molécula de citrato o ácido cítrico que tiene 6 átomos de carbono. La enzima que cataliza esta reacción es el citrato sintetasa. La segunda reacción consiste en una reorganización de los enlaces de la molécula del citrato. El proceso se hace a través de añadir y quitar una molécula de
de H2O, ya que eso obliga a la molécula a reestructurar sus enlaces. La enzima que cataliza esta reacción es la aconitasa y el resultado será el isocitrato. Reacción número 3. Deshidrogenación del isocitrato. En esta fase se produce una deshidrogenación del isocitrato mediante una descarboxilación oxidativa. Se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y se liberan electrones que lo captará el NADA y se reducen para formar NADH. El NADH es un transportador energético. La energía potencial que acumula se utilizará más adelante en la cadena de electrones. El isocitrato pasará a formar alfa-cetoglutarato y la enzima que cataliza esta reacción es la isocitrato deshidrogenasa. Reacción número 4. Transformación del alfa-cetoglutarato. Esta reacción es otra descarboxilación oxidativa y está catalizada por alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ocurre lo mismo que la reacción anterior, se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y se transforma el NADA en NADH. Pero en este caso la diferencia es que además se introduce una succinil coenzima A. Reacción número 5. Fosforilación a nivel del sustrato. La succinil-CoA que habíamos formado en la reacción anterior ahora va a perder esa coenzima A que había captado anteriormente. Y asimismo usamos la energía de esa reacción para transformar un GDP más PI en un GTP, que es un análogo energético del ATP. En conclusión, al final de esta reacción habremos transformado la succinil-CoA en succinato y se hace a través del succinil-CoA sintetasa. Reacción número 6. Oxidación. En esta reacción vamos a transformar el succinato en fumarato. Está catalizado por la succinato deshidrogenasa que libera electrones y estos electrones los capta un FAD y se transforma en un FADH2 a sintetasa. Reacción número 7. Hidratación del fumarato. Se produce una hidratación a partir de la fumarasa que consiste en captar una molécula de H2O y se transforma el fumarato en el hemalato. Reacción número 8. Deshidrogenación del hemalato. En esta última reacción del ciclo de Krebs se va a transformar el hemalato en oxalacetato, que era la primera molécula del ciclo de Krebs. Como es una deshidrogenación catalizada por la hemalato deshidrogenasa, se van a liberar electrones y estos electrones los captará una molécula de NAD para transformarse en NADH. Finalmente, como productos del ciclo de Krebs, tenemos a 3-NADH, un FADH, 2 dióxidos de carbono y un GTP que son fundamentales para la producción de ATP. Fosforilación oxidativa. Es la etapa final de la respiración celular, donde participan directamente el oxígeno, los transportadores de electrones, como el NADH y el faulin-adenin dinucleótido FADH2. Depositan los electrones en una secuencia de proteínas ancladas en la membrana interna de la mitocondria. Los electrones pasan a moléculas de oxígeno, O2, y se combinan con el hidrógeno H+ para producir agua, H2O. Se le adiciona un grupo fosfato, adenosin difosfato, ADP, para formar el adenosín sin trifosfatado, ATP. A esto se le llama fosforilación. La oxidación completa de la molécula de glucosa produce de 36 a 38 moléculas de ATP. Cabe resaltar que la glucólisis puede ocurrir en ausencia de oxígeno, en un proceso llamado fermentación. Las otras dos etapas de la respiración celular, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa, necesitan presencia de oxígeno para suceder. Solo la fosforilación oxidativa usa oxígeno directamente, pero las otras dos etapas no pueden proceder sin la fosforilación oxidativa. Tipos de respiración celular. Los procesos de la respiración celular dependen de la participación del oxígeno. Tenemos la respiración aeróbica. En la respiración aeróbica se necesita del oxígeno. El piruvato, que fue producido en la glicólisis a partir de los azúcares en el citosol, es transportado a la mitocondria en las células eucariotas. Aquí el piruvato es transformado en dióxido de carbono, que se elimina,
y el acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs. Respiración anaeróbica. En la respiración celular anaeróbica presenta la ausencia de oxígeno. La respiración anaeróbica empieza con la transformación de la glucosa a través de la glicólisis, al igual que la respiración aeróbica. Sin embargo, el piruvato pasa de ser transformado a otros compuestos por medio de la fermentación. Algunos de los compuestos que puede transformarse es el lactato en las células musculares o el etanol y el dióxido de carbono en la fermentación alcohólica. La respiración anaeróbica produce mucha menos energía que la respiración que presenta oxígeno. Comparación de la respiración aeróbica y anaeróbica. En la aeróbica tenemos que los reactivos son glucosa y oxígeno. En los productos ATP, agua y CO2. El lugar donde se realizan todos esos procedimientos es el citoplasma, donde se hace la glucólisis, y mitocondrias. Las etapas son glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. El ATP producido es en gran cantidad y es 36 ATPs. En la anaeróbica, los reactivos son glucosa, los productos ATP y ácido láctico en animales, o ATP, etanol y CO2 en levaduras. El lugar donde se realizan los procedimientos son en el citoplasma. Las etapas son glucólisis y fermentación. El ATP producido es en pequeña cantidad y son 2 ATPs. ¿Qué tipo de organismos usan la respiración celular anaeróbica? Algunas procariontes, bacterias y arqueas, que viven en ambientes con muy poco oxígeno, dependen de la respiración anaeróbica para degradar combustibles. Por ejemplo, algunas arqueas metanogénicas pueden utilizar el dióxido de carbono como su aceptor final de electrones y producen metano como producto de degradación. Los metanógenos se encuentran en la tierra y en el sistema digestivo de los rumiantes, un grupo de animales que incluyen vacas y ovejas. De este mismo modo, las bacterias y arqueas sulfatorreductoras utilizan el sulfato como receptor final o aceptor de electrones y producen sulfuro de hidrógeno como producto de desecho. Tipos de fermentación. Encontramos la fermentación láctica. En la fermentación láctica, el NADH transfiere sus electrones directamente al piruvato y se obtiene el lactato como producto de degradación. El lactato, que es la forma más desprotonada del ácido láctico. Las bacterias que forman el yogur realizan la fermentación del ácido láctico, al igual que los eritrocitos del cuerpo, los cuales no tienen mitocondrias y por lo tanto no pueden llevar a cabo la respiración celular. Cabe resaltar que las células musculares llevan a cabo la fermentación láctica, pero solo cuando tienen poco oxígeno como para continuar la respiración aeróbica. Como cuando haces mucho ejercicio, alguna vez se pensó que la acumulación de lactato en los músculos era responsable del dolor causado por el ejercicio, pero investigaciones recientes sugieren que tal vez esa no sea la razón. El ácido láctico producido por las células musculares se transporta a través del torrente sanguíneo hacia el hígado, donde se vuelve a convertir en piruvato y se continúa de manera normal con las reacciones restantes de la respiración celular. Tenemos la otra que es la fermentación alcohólica. Otro proceso fermentativo muy conocido es la fermentación alcohólica, en la cual el NADH dona sus electrones a un derivado del piruvato y produce etanol como producto final. Para obtener el etanol a partir del piruvato se usan dos pasos. El primer paso, al piruvato se le retira un grupo carboxilo y se libera como un dióxido de carbono, como lo que se produce con una molécula de dos carbonos llamado acetildehído. En el segundo paso, el NADH dona sus electrones al acetildehído y regenera el NADH+, a la vez que regenera el etanol. Cabe resaltar que la fermentación alcohólica de las levaduras produce el etanol de las bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino. Sin embargo, el alcohol en grandes cantidades es tóxico para las levaduras, al igual que para los seres humanos. Lo que se establece es un límite superior con el porcentaje de alcohol de estas bebidas. La tolerancia de las levaduras al etanol abarca desde el 5% hasta el 21% según la etapa de la levadura y las condiciones ambientales.